Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles una vez más aquí en este espacio de Tú a Tú. Muy buenas noches. Hoy vamos a tocar un tema que nuevamente aborda a las mujeres, porque seguimos siendo, por género, pues no víctimas, pero sí de alguna manera nos mantenemos un tanto aisladas de algunas posibilidades o atenciones a nivel social. Y en el caso del día de hoy, hablando del TEA, del trastorno del autismo, del espectro autista. TEA, que eso significa, si ya lo denominan mucho TEA, trastorno del espectro autista. Y en este terreno, las mujeres, insisto, como hace un momento les decía, nos vemos afectadas. Y nuestra invitada nos va a explicar por qué. Ella es directora de una asociación civil que se llama Tribu TEA. Ella es doctora en ciencias y es madre de un chico con autismo que forma parte de este espectro. ¿Por qué espectro? Ahora nos van a definir por qué el término. Es que esto es amplísimo y requiere de mucha información. Y es por eso que está aquí con nosotros de Tú a Tú la doctora Ángeles Martínez. Ángeles, mucho gusto, bienvenida al programa. Muchas gracias. Y pues muchas gracias por tener esa vocación de visibilizar estos temas y sobre todo a las mujeres. Gracias por el espacio, de verdad es muy importante para todos los que estamos involucrados con el trastorno del espectro autista, el TEA, como bien dijiste, pues que se abran estos espacios para que la comunidad potosina y el mundo entero sepa de qué va pues el autismo. Y como bien dijiste, o sea, el autismo sí, en hombres y mujeres, pero esta situación en la que también en el autismo se ven segregadas las mujeres de manera muy particular. Vámonos paso a paso, Ángeles. Antes de llegar a ese punto, esperemos que las personas estén con nosotros durante toda esta hora. Recuerden que este espacio es para tener ese tiempo de ahondar y entender mejor los temas que aquí tratamos, que no sean tratados tan superficialmente, sino tratar de llegar lo más al fondo posible. Primero cuéntanos, Ángeles, tú eres madre de un chico con autismo. Sí. ¿Cómo descubriste que tenía autismo? Y también, por favor, defínenos por qué es el trastorno espectro. Espectro se refiere a algo muy, muy amplio. Tú haznos saber, por favor, estas dos cosas. Bueno, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo. Sí, y tiene peculiaridades muy particulares. Por ejemplo, tienen problemas de interacción social, algunos problemas con el habla, algunas cuestiones sensoriales muy marcadas, hasta de cómo se percibe el mundo. ¿Por qué es un espectro? Porque no vas a encontrar un autista exactamente igual a otro. Cada uno desde su genética es muy diferente, pero a la vez tienen muchos puntos de convergencia. Es espectro precisamente por eso, porque no hay así una etiqueta específica como... un patrón, digamos, muy definido, no lo hay. No lo hay, no vas a encontrar un autista igualito a otro, entonces por eso se llama espectro. Es muy diferente entre varones y mujeres, es muy diferente en un autista nivel 1, los niveles de autismo, te explico, son las necesidades de apoyo que necesitan. El autista nivel 3 necesita, se supone, mucho apoyo, el autista nivel 2 apoyo moderado y el autista nivel 1 se supone que poco apoyo. Sin embargo, es importante remarcar que el autismo es difícil, sea nivel 1, 2 o 3, todos tienen sus grandes dificultades en la vida, en las interacciones sociales, todos tristemente y todas son víctimas de bullying, de segregación, por esta falta de empatía, de comprensión, de información que la gente pues... Híjole, a veces no la tienes a tu alcance y a veces no te interesa hasta que te toca, ¿no? Pero yo creo que es una responsabilidad de todas y todos estar enterados, como bien tú dices, porque el no conocer algo no te exime de ser responsable en un momento dado. Sí. Entonces esto nos debe interesar a todos para ser empáticos, para convivir, porque estas personas tienen el derecho, igual que cualquiera otra persona, de vivir plenamente, de tener las garantías en sus derechos y demás. Bien, entonces este espectro es muy amplio, es muy difícil definir a ciencia cierta el autismo y por eso existe mucha investigación. Sí. Antes de llegar a hablar de esta parte en que las mujeres en esta
en este trastorno no reciben la atención adecuada. Cuéntanos, ¿cómo es tu hijo? ¿Cómo descubriste que era autista? ¿En qué nivel está? Mi hijo, para empezar, no hablaba absolutamente nada. Se llegó el 1 año y medio, los 2 años, no hablaba, no tenía contacto visual. Era el niño más tranquilo del mundo, el sueño de toda mamá. Yo les cuento que me podía sentar a tomarme un café con mis amigas en una cafetería con mi taza de café hirviendo aquí y mi niño sentado en una pierna, y era el niño más tranquilo del mundo. Yo les digo a las mamás, un niño muy sano no es un niño tranquilo, no es un niño que se quede quieto, y menos con 1 año y medio, 2 años que andan explorando. No hablaba nada, ni mamá, papá, leche, agua, en absoluto. Sin embargo, por cuestiones personales, familiares, pues se fue dejando pasar el tiempo. Yo tenía mis sospechas, pero papá al final de cuentas, luego de pronto alguno de los dos, casi siempre pasa que se niega a ver la realidad, ¿no? Y papá así como que no, espérate, va a hablar, va a interactuar, dale no le tiempo. Gustan los niños, está chipil, decimos en mi tierra, está consentido, y pues no, o sea, el niño seguía siendo demasiado tranquilo, sin hablar y sin nada. Yo pensé en algún momento que era sordo a ese grado, porque le hablaba y no volteaba, bajo ninguna condición volteaba, pero si le prendías la caricatura que le gustaba, inmediatamente volteaba, o si estaba lejos salía corriendo, y yo decía, bueno, no es sordo, sí escucha, ¿por qué no atiende? Pero pues bueno, mamá, que en ese momento no sabía nada de neurodiversidad, pues yo pensaba en llevarlo con un psiquiatra, bueno, 1000 cosas, ¿no? Pero la gente ya ves que empieza con que no, es que está consentido, no, es que tú le das todo en la mano, no, es que no lo dejaste llorar. Me decían que no hablaba porque no le di agua de bebé, bueno. Todo el mundo opina y saca sus propias conclusiones, y esto también es muy importante, sí, identificarlo, porque eso no ayuda. No ayuda. Yo les digo a las mamás ahora dentro de nuestra asociación, y cuando hacemos pláticas, hacemos muchas videoconferencias, les digo, a la más mínima señal de diferencia, cuando tú veas que tu hijo no actúa como todos los demás, ve y busca un profesional. Si te dicen que no tiene nada, ¡qué padre! Pero si te dicen que tiene algo, empiezas a trabajar desde que están bien pequeñitos. Y ganar tiempo. Ganar tiempo, o sea, una de las cosas con las que vivimos todos los papás, creo que todos los papás, pero por lo menos los que yo conozco que tienen hijos autistas, es la culpa de cómo sería la vida de mi hijo si yo hubiera actuado a tiempo, si yo hubiera actuado antes. Entonces, si ves que tu hijo no voltea a ver cuando le hablas, no tiene interacción social, no le interesan los niños, tiene gustos muy marcados como repetitivos, esto de enfilar carritos en el piso, ponerlos en una línea perfecta y no hacer este juego simbólico de andar con el carrito paseándolo, no sé, apilar. Como actitudes un poco obsesivas, muy repetitivas. Totalmente, pero lo mismo, muy estructurado. Mejor busca a quien te lo diagnostique, por favor, que sea un neuropsicólogo o neuropsicóloga, o un neurólogo pediatra que esté documentado en autismo, porque también hay mucha gente que se dice experto en autismo, que pues básicamente lo único que tiene a veces es la licenciatura en psicología, y eso créanme que no basta para diagnosticar. Necesitamos un neuropsicólogo o neuropsicóloga que tenga entrenamiento en autismo, o un neurólogo pediatra que tenga estas capacitaciones, estos conocimientos, porque luego le ponemos a nuestros hijos en manos de gente que no está capacitada, que nada más lucra con nosotros. Y bueno, ante una situación así, un hijo, una hija, para una madre es toda su preocupación, todo su cariño, su enfoque, pero muchas de las veces pues nos negamos. Eso creo que es un punto muy importante de puntualizar, de exaltar. No nos neguemos a que nuestros hijos puedan tener algún problema. En la medida en que estemos abiertos a aceptar cualquier dificultad, más pronto podemos atenderlos. Y bueno, con toda esta confusión que ya nos platica aquí la doctora Ángeles, cabe señalar que la doctora es doctora en ciencias, ese es su título, no es médico que atiende este tipo de casos. Te voy a decir Ángeles en este caso, perfecto, como directora de esta asociación civil, Tributae, que ante esta necesidad, ¿cómo surgió la asociación? Supongo que las mamás de tanto buscar decidieron hacer fuerzas. Fíjate que sí, conocí a muchas mujeres en el camino, sobre todo mujeres que somos casi siempre cuidadoras primarias de los hijos con discapacidad,
Conocí a mi amiga y secretaria general Carla Lomelí en un lugar de terapias, pero te puedo decir que la gran mayoría de los lugares de terapias están diseñados únicamente para atender a los niños, pero no hay niños varones. No, niños y niñas, pero no hay un espacio digno para los papás. Okay. Entonces nosotras hablábamos desde nuestro dolor y nuestra angustia. Qué padre sería tener un vínculo entre los papás, un espacio donde pudiéramos pues llorar, renegar, lo que hacemos la gente de manera común, normal. Inclusive compartir, preguntar. Y sin juicio, claro. Sin juicio, porque esa es la otra parte, que sabe la gente que tu hijo tiene alguna condición y, ay, pero es un angelito, y tú volteas y lo ves y dices, sí, pero yo no lo pedí. Alguna vez una persona me dijo, es que qué padre que tu hijo es excelente en matemáticas, y le dije, ¿me cambiarías la voz de tu hijo por la excelencia en matemáticas del mío? Y se quedó fría. No podemos hablar de lo que no conocemos. Yo daría mi vida entera porque mi hijo hablara y se comunicara de manera convencional, ¿no? Entonces, en estas pláticas de, híjole, es que todo el mundo te juzga, todo el mundo te critica, todo el mundo sabe, todo el mundo te dice que qué bueno, que felicidades, que lo estés haciendo muy bien, pero como papás necesitamos ese espacio de desahogo. Y justamente por eso dijimos, qué padre sería tener un lugar así donde sí, pues busquemos las terapias para nuestros hijos, busquemos los espacios para nuestros hijos, pero que los papás tengamos un espacio de contención, donde yo sepa que si mando un mensaje, no voy a ser juzgada, me van a contener, me van a platicar, me van a invitar a un café y vamos a sanar todas juntas. Y de ahí nació Tributea. Y sin este juicio, porque los que no tenemos una situación de esta forma, podemos pensar mil cosas y opinar imprudentemente, y además vivir como engañados porque no somos empáticos, porque desconocemos esa situación. Entonces, digamos que los que compartimos las mismas cosas podemos enriquecer, retroalimentarnos y encontrar soluciones verdaderas para estas situaciones. Y por eso existe Tributea. Vamos a seguir platicando con la directora de este espacio, conociendo más el espectro autista y hablando de experiencias que nos van a ser útiles, ya lo verán. Por favor, sigan con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos hablando del espectro autista, de lo difícil que es para los padres que tienen hijos dentro de esta situación, pues tener un espacio de desahogo, de expresión, de entendimiento, de información, y por eso fue creada esta asociación civil Tributae. La dirige Ángeles Martínez, que hoy nos acompaña, es nuestra invitada, que de tú a tú nos dice abiertamente cómo se vive este espectro. Y bueno, ¿hace cuánto que existe la asociación? Formalmente ya tenemos un año trabajando ya con registro y todo eso. ¿Quiénes la conforman, Ángeles? Flor Torres, Villarreal, también mamá de un chico con autismo. Samantha Espinosa, mamá de otro chico con autismo. Todas somos mamás. Lucy Horta, también mamá de otro chico con autismo. Carla Lomelí y tu servidora, somos las de la idea de esta asociación. Y se nos unió hace ya un ratito un chico que es mi estudiante, que fue mi estudiante en la universidad, y se llama José Jorge Cato. Somos, digamos, el equipo que trabajamos más fuertemente, sin embargo, pues lo nutren un montón de papás, mamás que apoyan esta iniciativa y este trabajo. Pero me decías que justamente, eso también creo que es importante resaltar, estas mamás que junto contigo hacen esta asociación son profesionistas. Son profesionistas. Terapeutas, psicólogas. Sí. Y entonces, todos sus conocimientos y todas sus experiencias, tanto profesionales como vivenciales, están puestas en esta asociación. Sí, totalmente. Estamos capacitándonos, talleres, cursos, diplomados. Tu servidora está estudiando la carrera de psicología en línea también. Por los tiempos, obviamente, entre el trabajo y la vida, tenemos estas ganas siempre de saber un poco más y de
y de estar tratando y trabajando con los papás desde el conocimiento también, no solamente desde la empatía, porque pues qué bonito que nos entendemos porque vivimos pues lo mismo, ¿no? Pero también desde el conocimiento, qué hacer en casos de crisis, tanto en crisis autistas como en las crisis de los papás, porque todos tenemos momentos malos. Entonces estamos muy enfocadas en trabajar y en aprender. Nuestro gran sueño para cuando termine nuestra vida, les decimos nosotras en pláticas muy cercanas, que el día que cerremos nuestros ojos haya un espacio digno donde las personas autistas que no lograron integrarse a la sociedad por toda su situación, sus necesidades de apoyo, tengan un lugar donde estar, porque el psiquiátrico no es un lugar para una persona autista, no es tan mal de sus facultades mentales, no requieren esos encierros y esas camisas de fuerza, ellos necesitan un espacio digno, con personal capacitado que los pueda atender. ¿No existe? No existe. Por lo menos aquí en San Luis Potosí no existe un espacio así. Y que yo sepa en el país no. Y bueno, para la reflexión de las personas que nos hagan favor de vernos, dentro de mi ignorancia, hace años yo veía a cualquier persona en la calle y decía, pues seguramente una persona pues que vivió mal, con vicios, lo que tú gustes y mandes, fue la que terminó en la calle. Pero hoy veo a las personas en situación de calle y me doy cuenta que muchos tienen rasgos autistas. Hay cuestiones muy marcadas como las estereotipias, que son el movimiento como el tipo aleteo o el balanceo, este balanceo que luego ves ahí en la calle. Esto lo hace una persona autista para regularse. Entonces es muy probable que muchas de las personas que están en situación de calle sean personas autistas que fueron abandonadas o que murieron sus cuidadores o que se escaparon y nadie supo de ellos. O sea, híjole, es que es tan complejo el espectro, que puede ser cualquiera de las situaciones que mencionas. Y sí, pues mucha gente en medio de las carencias tanto económicas como emocionales como físicas, pues los deja fuera y pues es triste como mamá de un chico con autismo y con que mi núcleo es de puros niños autistas, imaginarme a uno de mis niños en la calle, créeme que es lo que menos quiero pensar, y justo hablábamos de esto, estamos pues tocando todas las puertas, tratando de conseguir recursos, porque la idea es en algún momento tener un espacio para ellos, para un espacio de descanso también para ellos, para cuando ya no esté papá, mamá o ya simplemente ya no les den las fuerzas, puedan estar ellos ahí. El pronóstico de las personas con autismo es un tanto desolador, por esto que nos comenta Ángeles. Así hay que ponerlo en la mesa. Es frío, muy frío decir que se mueren sus cuidadores, sus familiares, que no están integrados a la sociedad porque aún no estamos preparados para atender estas situaciones y que no sabemos cuál va a ser su fin. Entonces, es por ello que estas mamás están trabajando muy intensamente para encontrar ese espacio. Lo has dicho de una manera pues muy conmovedora, pero más que conmover al público, lo que queremos es hacerlo consciente. Sí. De que ustedes puedan, el sueño dice es el día que yo ya no esté aquí, por lo menos saber que hay un espacio para estas personas, porque no deben estar en un psiquiátrico, lo repito, sí, estoy repitiendo lo que dice Ángeles para ser muy enfáticos en eso. Las personas con autismo no es su destino estar en un psiquiátrico o en un asilo con personas que tienen problemas mentales o donde hay un abandono tremendo, una desatención especializada en el autismo. Ellos pueden ser atendidos, muchos se pueden integrar a la sociedad, sí. Muchos pueden vivir con el autismo, sí. Y hacer una vida muy productiva, muy normal, si le queremos poner una palabra. ¿De qué depende? ¿Qué tienen que hacer los papás que ahora les acaban de dar el diagnóstico de que sus hijos tienen autismo? ¿Qué deben hacer para que puedan integrarse a una sociedad y hacer la vida lo más normal posible? No hay una receta, honestamente no hay una receta. Todos pueden tener muy buena atención, muy buena terapia, muy bueno lo que sea, pero depende mucho de su situación biológica para que logre o no ciertas cosas. Lo que decías en un principio, en el nivel en el que estén. En el nivel que estén y cómo van evolucionando. A los papás luego nos venden estas curas milagrosas, de verdad, les pido encarecidamente, mejor busquen artículos científicos, no se vayan con lo que dice el primo de un amigo, porque lo único que hacemos es perder tiempo, dinero, esfuerzos y desilusionarnos una y otra vez. No hay cura milagrosa.
Si hubiera cura milagrosa, créanme que ya por lo menos alguien de estas gentes que hizo algo de eso ya se hubiera ganado un premio Nobel. Entonces, no hay una receta. Lo ideal sería que todos tuvieran una terapia muy integral, muy completa, con integración sensorial, terapias físicas, esta cuestión física, o sea, que fuera todo muy, muy, muy completo. Sin embargo, hay quien con todo y esto no lo logra. Y hay quien con nada de esto, con sus propios recursos, sufriendo mucho, porque los autistas nivel 1 aparentemente son muy normales, y hago mucho énfasis en esto, sí, son muy comunes, muy como la gente, pero realmente sufren bastante. Hay estudios que demuestran que las personas con autismo, las personas autistas que están en una crisis sensorial, una crisis ya muy, muy severa, tienen el cerebro inflamado. Entonces, en estos momentos de tener su cerebro muy inflamado, pueden tener un derrame cerebral o un infarto cerebral, y por el estrés o un infarto al miocardio. Entonces, es una cuestión de vida o muerte saber manejar una situación de crisis autista. Y te decía, no es así como una receta de cocina. Si tú haces de A, B y C, tu niño va a lograr integrarse. No, te puedes pasar la vida entera dedicándote íntegramente a él y posiblemente logre comer solo, bañarse solo, pero hay adultos autistas ahorita, viejitos autistas, que no logran ni amarrarse un zapato. Entonces por eso es espectro, no hay uno igual a otro. Yo tengo alumnos muy brillantes autistas, tengo la fortuna de conocer autistas de altísimo funcionamiento, antes así se llamaban, los autistas nivel 1 o el síndrome de Asperger, que antes estaba catalogado aparte, hoy está catalogado en el autismo nivel 1, que híjole, son brillantes para programar, para diseñar, para los números, o sea, son una máquina de trabajo. Pero esa máquina de trabajo la puedes destruir con una cosita que tú hagas mal. Y que tú hagas mal y que a ellos les afecta. Un ejemplo, los ruidos excesivos. Nosotros ahorita estamos percibiendo el ruido de un carrito, cosas así, pero ellos lo escuchan muy potenciado. O por ejemplo, hay quienes tienen hipersensibilidad auditiva que no soportan escuchar masticar, que te pueden escuchar perfectamente cada movimiento que haces en la boca. Entonces eso los saca de su centro y los hace sufrir. Esa es otra cosa que es bien importante que la gente entienda. Ellos están sufriendo dolor físico en el momento en el que tienen una crisis, no te están haciendo un berrinche, la están pasando mal. Entonces, todas estas cosas juntas se vuelven de pronto hasta una bomba de tiempo en las personas autistas. Tristemente me ha tocado escuchar a mis niños decirme, es que es muy cansado vivir, yo ya no quiero vivir. Dices, híjole, no tienes ni 20 años, mi vida, y tienes un futuro brillante. ¿Qué necesita? Adecuaciones, respeto, contención. Porque yo quisiera que nos pusieras el ejemplo, Ángeles, cómo se comportan, qué actitudes tienen, que se someten a este sufrimiento, que la demás gente no entiende o que el resto del mundo no entiende. Esto nos lo hace saber después de la pausa, aunque quisiera ahondar en qué tanto autismo hay en nuestra sociedad, porque me dices, hay funcionales, hay gente que sufre mucho o que no percibimos, porque no hemos hablado del punto con el que iniciamos, en el que las mujeres están desplazadas en la atención del autismo, porque ¿qué tanto autismo hay en la sociedad? La Organización Mundial de la Salud estima que 1 de cada 36 niños tiene autismo. 1 de cada 36. O sea que en las aulas hay 40 alumnos, más o menos. Por lo menos tenemos uno por salón. Uno. Yo en un salón tengo 2 identificados así, o sea, ellos tienen diagnóstico, pero hay muchísimos más de los que la gente alcanza a percibir. Quiere decir que sí hay muchos funcionales, digámoslo así. Totalmente. Muchos que son funcionales, sin embargo, tienen autismo. Sí. De ahí el espectro que se empieza a complicar porque qué difícil identificarlo. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Al regreso nos pones estos ejemplos de cómo viven para que podamos entender estas situaciones de cómo están padeciendo la vida misma por la falta de entendimiento. Vamos a una pausa, sigan con nosotros.
continuamos aquí en De Tú a Tú. Antes de seguir con esta charla tan interesante e importante, además del trastorno del espectro autista, abrimos un paréntesis para agradecer a nuestro patrocinador Casa Muebles, que nos tiene aquí en sillones muy cómodos, en sala muy bonita, en otros sets de aquí de Canal 7. Invitarles a ustedes a que adquieran en este lugar lo que buscan, porque segura estoy que ahí lo van a encontrar. Hay estilos, tamaños, precios, colores, formas, lo que gusten en muebles, en Casa Muebles lo vas a encontrar. En sus 4 direcciones, en Carretera Río Verde, la sucursal Rivas, a la altura del Tecnológico Regional, la sucursal Quintas, justo en Avenida Cactus, y las otras 2 sucursales, una en Periférico, en Antonio Rocha Cordero, frente al Hospital del Niño y la Mujer, y la sucursal Vasco, en la Colonia Industrial Aviación, en la calle Vasco de Quiroga. Gracias, Casa Muebles, y visítenla, de verdad que van a encontrar lo que buscan. Y bueno, regresamos a nuestra charla con nuestra invitada de hoy, Ángeles Martínez, directora de la Asociación Civil Tributae de Trastorno del Espectro Autista. Ella ya nos ha platicado que es madre, ella y como las otras integrantes de esta asociación de niños con autismo. Estábamos hablando de que hay un gran porcentaje en la población de personas con autismo. Ya nos decías que 1 de cada 36 niños tiene algún tipo de autismo. Y nos quedamos en que nos ibas a explicar, Ángeles, estos ejemplos de por qué sufren. Nos dijiste que hay quien pues ya no aguanta su vida con el autismo. ¿Cómo se comportan? ¿Qué pasa con la sociedad? Lo que pasa es que están, generalmente tienen una cuestión de un desorden sensorial en su cuerpo. ¿A qué me refiero con esto? Nosotras, por ejemplo, percibimos el frío en cuanto empieza a bajar la temperatura. Ahí por ahí una de mis amigas dijo en la mañana, mi hijo tiene descompuesto el termostato. Literalmente no sienten el frío o lo sienten de manera exagerada, se van al extremo. Te pongo el ejemplo, hace muchos años, un chiquito de una conocida recién diagnosticado con autismo a raíz de esta situación. El niño muy funcional, muy inteligente, muy lo que tú quieras, así el niño perfecto. Se cae de un columpio y se rompe la cabeza. Y el niño entra empapado en sangre, pero sin llorar, porque no le dolía. Entonces la mamá pues lo lleva a emergencias, lo suturan, todo, pero el niño no mostró signos de dolor. Caso contrario, le ponen una playera que no era del tipo de material que él estaba acostumbrado y empieza a gritar, me duele, me arde, me quema, así de contrastante su cerebro. Mi hijo, por ejemplo, de bebé, en alguna ocasión yo le vi un charquito de algo en el oído. Yo no sabía qué era, le preguntó a una amiga mía que es enfermera, a la enfermera Gema Selene, su esposo es médico, le digo, oye, ¿qué será esto? Y me dice, tráeselo a mi esposo, tráeselo a Jorge. Resulta que se le reventó el oído a mi hijo y no lloraba. Y eso que es tan doloroso, se sabe que es muy doloroso. Dijo el doctor Jorge Luis Espinosa, dijo, es que esto le duele muchísimo. Le digo, ¿y cómo voy a saber yo si el bebé no llora? Y era un bebecito. Mi hijo perdió el oído a raíz de eso. Entonces están tan desbalanceados en ese sentido que, por ejemplo, los sonidos que te mencionaba ahorita, pues nosotras lo toleramos muy bien, pero imagínate escuchar eso como a todo volumen y todo el tiempo. Mis alumnos, tengo 2 alumnos, te digo, autistas, que uno de plano siempre trae sus audífonos y en alguna ocasión me dijo una maestra en una reunión, es que no los puedo dejar que traigan audífonos, o todos coludos o todos rabones. Y le dije yo, ¿sabes qué? No. Hay una frase que por ahí escuché que ya me la apropié que dice, estamos en el mismo mar, pero no estamos en el mismo barco. No es lo mismo cómo percibo yo el sonido a cómo lo percibe él. Y ya le expliqué el dolor físico que llegan a sentir con esos sonidos y que o lo pones a aprender no sé, matemáticas, que es lo que yo enseño, o a cuidarse de no estar percibiendo tanto oído y súper estresado por esa razón, ¿no? Y así te puedo dar muchos ejemplos. Un alumno que llega y me dice, maestra, yo necesito estar sentado en flor de loto para funcionar. Siéntese como le dé la gana. Necesitamos quitarnos el ego. No te está faltando al respeto. Necesita cierta posición para estar cómodo, para que su cerebro no esté preocupado por lo demás. El típico chico que se está mueve y mueve y mueve del piecito y que llega el maestro y deja de moverte. Oye,
¿Qué te está haciendo con que se mueva? ¿En qué te afecta? Esas cositas son las que ellos sufren todos los días, porque queremos encasillarlos a todos en lo mismo. No somos iguales, tenemos todos derecho a existir en este mundo de la mejor manera, pero no somos iguales, porque yo no necesito adecuaciones. Por ejemplo, yo no necesito una rampa, bendito Dios, porque todavía ando caminando, ¿no? Pero mis niños con autismo sí necesitan esos audífonos. O el hecho de que a ti simplemente, es que vivimos en un mundo de incomprensión, sí, en donde queremos generalizar, exacto, y someter a todos en la misma cuadratura. Y no. Si a ti te gusta el cabello negro, es maravilloso que a mí me guste el rubio, aunque exacto, no lo tengo y me lo quiero poner así. Maravilloso, maravilloso. Cabello. Es donde no hemos entendido la diversidad. Y ese es tu gusto. Ahora, agrégale tus necesidades. Sí, que ya no son un gusto, sino tu naturaleza. Tu necesidad para poder existir. Yo he tenido colapsados a mis chicos en situaciones en las que de plano se me tiran al suelo como bebés y son unos monotes de 1.80 y ahí me tienes arrodillada junto con ellos para contenerlos y para tratar de bajarles un poquito su nivel de ansiedad y de estrés, porque sé que pueden terminar con un infarto, pueden terminar con un derrame y ya, se acabó su vida y la gente sigue como si nada pasara y no es justo. Entonces se trata de que todos entendamos que las personas con autismo no pidieron hacer así y no lo hacen por fastidiarte. Por eso te digo esa parte de quítate el ego, no es contra ti, es su necesidad, nada más. Entre mis chicos hay 2 que programan maravilloso. Y le dije hace poco a una persona, le dije, yo te tendría 2 programadores excelentes, pero les tienes que adecuar un cuartito cómodo, silencioso, fresco, y te sacan la chamba que tú quieras. ¿Te cuesta mucho tenerlos en un espacio así? Como empleador yo creo que no. Si te va a producir lo de 6 personas, una sola, porque eso hacen. El cerebro de las personas autistas tiene hiperfoco que logra sacar un montón de chamba que no das crédito a que lo hizo una sola persona, pero darle las adecuaciones. Ahí está el contraste. Hay mucho que vencer en los estigmas sí, que tenemos mucho, a veces en cosas tan simples como decía yo, del gusto por un tipo de cabello, por una forma de vestir, imagínense por una forma de actuar, en las que inmediatamente decimos, es un raro, es tan diferente, está loco, ¿qué le pasa? Un juicio durísimo hacia las personas, en lugar de respetar y saber que cada individuo, cada persona tiene condiciones diferentes, necesidades diferentes, y que en las escuelas muchos se deben abrir porque ya no es el uniforme y todos rapados y todas con falda larga y todas sin una serie de reglas que nos han impedido entender la diversidad que hoy en día debe estar puesto sobre la mesa en todos lados. Muy bien, ya entendimos que entonces hay muchas personas que tienen algún nivel de autismo, que no son comprendidas y por eso esta información. Más adelante nos va a invitar Ángeles a 2 actividades abiertas al público para recibir información, para contestar preguntas, para dar asesoría en torno a estos temas. Pero ahora quiero que hablemos de este punto que me llamó mucho la atención, Ángeles, de las mujeres autistas. ¿Qué pasa con ellas? Biológicamente somos diferentes y el cerebro de las mujeres y el cerebro de los hombres es diferente. Físicamente, químicamente, biológicamente somos distintos. Por lo mismo funcionamos de manera diferente. En los hombres es más fácil, y lo digo entre comillas, diagnosticar el autismo porque tienen conductas como muy, muy marcadas. Las mujeres, en contraste, son muy buenas o somos muy buenas imitando lo que el otro hace. Yo veo que lo que funciona es sentarme así bonita y con la pierna cruzada, entonces aunque a mí me esté costando demasiado de mí, yo me siento así, porque eso es lo correcto, ¿sí? Entonces las mujeres tenemos esa capacidad en general de ser multitareas. Entonces las mujeres autistas están observando cómo funciona el mundo e imitando cómo funciona el mundo. Adaptándose, exactamente. El problema es que no significa que no necesiten apoyo, que no necesiten atención, que no necesiten adecuaciones, significa que las están enmascarando. Y en ese enmascararlo, sufren muchísimo. Muchas mujeres autistas son diagnosticadas con ansiedad, con depresión,
esquizofrenia, bipolaridad, y resulta que les haces un perfil sensorial, les haces todo el montón de estudios que luego les hacen y resulta que era autista. Y en los autistas de nivel 1, hombres y mujeres, hay un alto índice de suicidio. Entonces, o de intento de suicidio. Entonces es una cuestión de salud pública y es una emergencia, porque al final del día, ¿cuántas mujeres no habrán perdido la vida? Y todo el mundo pensó que lo hizo por cualquier otra cosa, hasta porque la dejó el novio, pero no sabiendo todo lo que en su cabecita, en su cerebro estaba pasando. Como me dijo uno de mis niños esta mañana, estoy cansado de vivir, ya me cansé. O sea, ¿cuántas mujeres no estarán pasando por eso? Porque viven con todo lo que se vive el autismo, más el estigma y más la etiqueta que te pusieron de bipolar, esquizofrénica. O sea, el asunto es que se necesitan adecuar tanto las pruebas como la atención a las mujeres. Me decías que las pruebas están como diseñadas más para los varones. Sí, de hecho se decía antes que por cada primeros 6 varones había una mujer autista. Hoy las pruebas, las estadísticas dicen que por cada 2 hombres hay una mujer. Todavía se cree que hay más hombres que mujeres. Pero tal vez es porque es más visible en los hombres. Exactamente. Y como en las mujeres no es tan visible, se mantienen fuera de la atención, fuera de la ayuda, del diagnóstico acertado. Y entonces sufren aún más. Ay, bueno, las mujeres, qué difícil a veces es ser mujer. Pero bueno, estamos aprendiendo. Sí. Y ustedes han dado un paso, esta asociación de Tributae ha dado un paso importantísimo a nivel gubernamental. Vamos a platicar de ese paso que dieron, buscando, luchando por esta igualdad en el autismo también y por la atención al espectro autista. Se los vamos a platicar después de la pausa. Por favor, no se vayan. Regresamos a De Tú a Tú. Quiero compartirles que De Tú a Tú tiene espacios de comunicación como el Facebook o el Instagram o directamente en Canal 7. Si conocen a alguna persona, alguien que tenga un grupo, que valga la pena traerlo a nuestro programa para difundir su historia de vida, su experiencia o la actividad que realiza, háganoslo saber. Compartan con nosotros y haremos todo lo posible por tenerlo aquí en el programa. Tal es el caso de nuestra invitada, Ángeles Martínez, quien, pues tocó nuestra puerta y aquí está hablando de esto tan importante de la Asociación Civil Tributae. Tribu de TEA, perdón. Ay, fíjense, hasta dislexia ya me dio. Tribu TEA, que es trastorno del espectro autista. Y bueno, estábamos diciendo que las mujeres también un poco están fuera de la detección oportuna del autismo porque las pruebas están más diseñadas para varones, se cree que son más los varones, hoy en día ya se sabe que pues están casi a la par y que hay muchas necesidades. En el corte anterior nos quedamos en que ustedes, esta tribu TEA, ha hecho un trabajo ya muy intenso, mucho esfuerzo y llegaron al Senado de la República. ¿Qué pasó ahí? Llegamos de la mano y gracias a la neuropsicóloga Libertad Lara. Ella tiene un colectivo que se llama Libertad Cerebral. Ella es una mujer autista y es neuropsicóloga, es de esos autistas super top, dijera yo. Ella hizo una iniciativa de ley en la que busca precisamente visibilizar esta parte de las grandes diferencias a la hora de diagnosticar con las mujeres y los hombres. Se presentó esta iniciativa aquí en la Cámara de Diputados y pues la senadora Ruth González nos hizo favor de llevarla al Pleno, nos invitaron al Senado de la República, estuvimos por allá la semana pasada. Pues está buscando justamente abrir estos espacios donde se pueda diagnosticar de manera adecuada, se modifiquen las pruebas, invierta por supuesto en estudios que estén relacionados con género. Y por favor quiero aclarar porque luego nos reclaman, es que ¿por qué las mujeres? Nada más porque las mujeres están segregadas, no porque estemos dejando fuera a nuestros niños. Soy mamá de un niño, todas las compañeras con las que yo trabajo más intensamente son mamás de
de varones. El hecho es que las mujeres históricamente hemos sido segregadas en todos los aspectos y en la cuestión de salud mental, pues evidentemente también. Y es por eso que estamos buscando eso. Para nuestra fortuna, nos abrió la puerta la senadora Ruth González, nos abrió la puerta el diputado Luis Felipe Castro. Ellos dos nos están apoyando para realizar un coloquio con la finalidad de obtener toda la información acerca de lo que realmente necesitan las personas autistas y quienes se encargan de cuidar a las personas autistas y de atenderlos en las escuelas, en los hospitales, en todas las áreas donde las personas autistas están inmersas, donde ya han sido identificadas. La invitación es para todos y para todas. Este coloquio lo vamos a llevar a cabo en el Museo del Laberinto de las Ciencias y las Artes. Nos hicieron favor de prestarnos este espacio. ¿Cuándo va a ser? Va a ser el día 6 y 7 de diciembre. 6 y 7 de diciembre en el Museo del Laberinto de las Ciencias y las Artes. El 6 va a ser a partir de las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Gratuito. Gratuito, todo es gratuito. La idea es que podamos recolectar información para poder meter iniciativas de ley. Estamos buscando, la parte más ambiciosa de todo esto es buscar hacer un censo estatal donde podamos decir que cuantitativamente tantas familias están dentro del espectro, cuál es su situación socioeconómica, si tienen o no acceso a los servicios de salud público o privado. Es un proyecto muy ambicioso y necesitamos hacer visible a la comunidad autista. Como bien les decía hace rato, estamos hablando de que 1 de cada 36 niños a nivel mundial tiene autismo. Entonces, son muchos más de los que parecen. Y si no hay números, los tomadores de decisiones no van a hacer nunca nada en función de eso. Mis respetos para quienes están abanderando otro tipo de actividades de discapacidad, de difusión, lo que ustedes gusten y manden, pero yo no voy a hablar de algo que no conozca, y nosotras estamos buscando que se deje de hablar del autismo desde afuera y por gente que no está realmente involucrada. Entonces, nos acercamos al Congreso del Estado, nos acercamos al diputado Luis Felipe Castro, y ellos nos están abriendo este espacio. Se los agradecemos mucho, les agradecemos mucho al Laberinto de las Ciencias y las Artes, porque nos va a dar este primer pasito para lograr lo que la senadora Ruth ya puso en el Pleno. Entonces está muy interesante. Ahí va el trabajo. Ahora falta que las personas nos sumemos, que se acuda a este coloquio para levantar la mano y empezar a cuantificar la necesidad. Porque como lo ha dicho perfectamente Ángeles, hay veces que son minorías y que por eso no son atendidas. Totalmente. Y el espectro autista, pues ya no es una minoría. No. Es lamentable, no sé si lamentablemente o no, porque bueno, a fin de cuentas es parte de la humanidad. La vida. Veámoslo de una manera más natural, que requiere atención adecuada y que por eso están trabajando. Sí. Entonces está este coloquio, dijimos 6 y 7 de diciembre en el Laberinto de las Ciencias y las Artes. Hay otra actividad que también quieres invitar. Tenemos una serie de actividades. Tengo la fortuna de estar trabajando en el movimiento de personas con discapacidad de San Luis Potosí, y estamos muchas asociaciones civiles inmersas, y vamos a hacer toda una semana en torno a la conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad, que es el día 3 de diciembre. Nosotros empezamos el día 1 de diciembre en el Museo del Virreinato. Muchas gracias a la directora del Virreinato que nos prestó su espacio. Vamos a tener ese día, tenemos una exposición de pinturas en el Virreinato, puras pinturas hechas con personas con discapacidad. Desde personas autistas, por supuesto, va la comunidad de Tributea, y van personas de Centro Down Potosino, van personas, perdón si no me acuerdo todas las asociaciones, pero van de la Escuela Rafael Arganis, y bueno, van muchas pinturas de nuestras personitas que tienen alguna discapacidad. Empezamos eso el domingo, empieza con una plática de cuidadoras de personas con discapacidad, y de emprendedores con discapacidad. Y de ahí, de lunes en adelante, seguimos con todas las discapacidades que pudimos juntarnos, porque pues también un poquito difícil: psicosocial, intelectual, visual, auditiva y motriz. Son 5 días de pláticas de estas discapacidades, y además se nos unió
un colectivo de profesionistas de terapia ocupacional que vienen desde Toluca a darnos unas pláticas de manera gratuita, todo es gratuito, vienen desde Toluca nada más a regalarnos su tiempo. Esas van a ser en las instalaciones del DIF, en el auditorio del DIF. Esas son el viernes. El resto de lo que mencioné, todo es en el Museo del Virreinato. A partir del 1 de diciembre, pues ya este fin de semana acudan, reciban información, hay mucho que hacer todavía. Se ha avanzado, claro que se ha avanzado mucho en los temas de discapacidad. Hace 40 años no era otra situación, pero todavía falta mucho que hacer. Entonces no podemos dejar de insistir, de hablar del tema, de garantizar los derechos que todavía no lo están. Hace un momento nos decías estos derechos a, por ejemplo, el tarjetón de discapacidad para las personas autistas. Sí, es el tarjetón y desde el certificado de discapacidad que expide el CRE, aun cuando llegan nuestros chicos con su diagnóstico, la persona que lo recibe les dice, es que no te puedo dar el certificado porque no pareces autista. Entonces yo quiero que alguien me explique qué es parecer autista y qué no es parecer autista, señores. Es un derecho, no les están pidiendo un favor, y si llevan un diagnóstico por un profesional de la salud, es una violación a su derecho que estén haciendo eso. Porque decías, a ver, alguien se preguntará en el público, bueno, una persona con autismo, ¿por qué necesita un tarjetón de estacionamiento? Cuéntanos por qué. Porque si entra en una crisis sensorial, esos minutos en los que tú lo llevas al coche y lo llevas al hospital pueden ser la diferencia entre un infarto o un infarto al miocardio, un infarto cerebral o un derrame cerebral y la vida. Tú nos estás hablando de este extremo, pero simplemente caen, se pueden lastimar, entran en una crisis de desesperación extrema y muchos de ellos requieren el espacio donde se sienten seguros y que esté inmediato. Entonces su auto es un lugar de refugio. ¿Es un lugar seguro? Es seguro y debe estar lo más inmediato a los espacios en donde ellos interactúan. Entonces, sí, claro que necesitan ese tarjetón. Y es que la gente tenemos que entender que es un derecho, es una discapacidad. La Organización Mundial de la Salud la etiqueta así. Entonces, por el solo hecho de estar ya dentro de una discapacidad, sus derechos no deberían de ser negociables y no deberían de ser canjeables porque parezcas o no. Es una situación compleja en la que sí tenemos todos que poner de nuestra parte, sobre todo la gente que está frente a las ventanillas estas gubernamentales. Señoras, señores, lo siento mucho, pero ustedes no tienen derecho a negarles a las personas autistas a todo lo que las otras personas con discapacidad tienen derecho. Hace falta mucha capacitación a todos estos servidores públicos. Sí, y en las escuelas. Que necesitan estar informados para poder entender la situación y por qué la exigencia de este derecho de los familiares y de las personas con alguna discapacidad, en este caso del espectro autista. Estamos a punto de despedirnos, Ángeles. Muchísimas gracias. No nos queremos ir sin que nos digas, por favor, en dónde se localiza a esta tribu TEA, dónde los localizan, ya lo dije bien, tribu TEA, para aquellos que estén interesados en sumarse. Bueno, nosotras tenemos nuestras redes sociales abiertas, es Tribu TEA, tiene un logotipo de unas manitas con una golondrina, ese es nuestro logotipo, y puedo dejarles mi teléfono, el 4441-139707. Siéntanse con la confianza de acercarse. Por fortuna muchas mamás se han acercado, mamás y papás se han acercado a una servidora y a mis compañeras y nos ha ido muy bien. Hemos hecho muy bonita comunidad y nos fortalecemos unos a otros. Hacer comunidad hoy en día es fundamental para cualquier sociedad. Comunidad en todos los temas. Estas comunidades que se entienden, que se protegen, que se preparan y que solucionan cada una de las situaciones en las que nuestras sociedades pues viven. Entonces, estas comunidades son muy positivas. Aquellos que tienen familiares o que piensan que ellas pueden tener autismo y que no han sido diagnosticados, acérquense y van a recibir toda la información que es no lucrativa. Eso es muy importante decir. Totalmente, nada se cobra. Vamos a las escuelas a dar pláticas, tanto a los niños maestros, a los papás de los niños, y nada es con fines de lucro.
¿Quieres agregar algo para finalizar, Ángeles? Pues nada más invitarlos a informarse, a ser conscientes de que todos somos parte de este mundo y que tenemos derecho, tanto los cuidadores como las personas con autismo, a ser integrados en todas las actividades desde el respeto, desde la empatía y preferentemente desde el amor. Desde el amor, que suena muy romántico, pero en verdad, si pensamos en los demás con amor, seremos más sensibles a atender las necesidades de las propias y las de los demás. Gracias por haber venido, gracias, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Cuenten con este espacio para cualquier difusión y gracias por el obsequio, Ángeles. Gracias. Me trajeron una tacita de Tributea, muchas gracias por el ese detalle. Es nuestro logotipo, justamente. Para que lo ubiquen, estas manos y esta golondrina de Tributea. A nombre de la producción de Tú a Tú, muchas gracias a usted que nos aceptó durante esta hora y pues nos vemos en la próxima, en este espacio. Muchas gracias.